En este momento a nosotros no nos interesa el arte ni los materiales con que se construyeron esas imágenes, esos esperpentos que están ahí, y eso no nos invita ni a la piedad, ni nos sugiere un acontecimiento histórico, ni nada. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué, qué querían, o qué pretendían, o qué pretenden, o qué pretendieron, ¿no?, los que pusieron ese nacimiento allí, ese Belén? Definitivamente cuando hablamos de Jesús, hablamos del personaje más importante quizás de nuestro planeta. Y lo más importante también sería, o podría ser, el hecho de saber cuándo nació Jesús. En el programa de hoy vamos a hablar precisamente de aquello y de lo último que surgió cuando estrenaron, hace un par de días atrás nada más, el nuevo pesebre. Se va a sorprender. Es muy extraño y por si fuera poco, tiene un personaje particular, creado en la década de los 60 porque había un motivo, según lo que cuenta la versión oficial. Trataremos de hablar de eso, pero no la versión oficial, sino la otra versión, la otra historia. Bienvenidos al programa donde hablaremos precisamente de este tema. ¿Cuándo nació Jesús? Estamos viendo precisamente las imágenes de lo que parece ser una serie de objetos voladores no identificados muy cerca a las pirámides allá en Giza, en Egipto. Esto ocurrió el 3 de diciembre de este año. Como ustedes pueden observar, es un grupo de objetos no identificados que se acercan. Uno de ellos inclusive parece ser un triángulo al principio, que tiene una estructura de manera interna muy extraña y llamativa, porque bueno, los demás objetos no se ven así, se ven de formas menos consistentes, indefinidas, pero el primero, el que está adelante, sí. La gente que grabó esto son un grupo de turistas, de los pocos que hay todavía en distintas regiones del mundo, que lograron captar este fenómeno de manera impresionante en una hora de máxima atracción de gente que va a ese lugar. Bueno, no es lo normal en la época en la que vivimos, pero por lo menos en la noche es donde se percibe un poco más de gente de lo que usualmente se ve en estos lugares. Los objetos no han sido identificados como ningún tipo de objeto conocido, sino más bien como objetos totalmente desconocidos. Son una serie de 6 objetos que se observan de manera continua acercándose hacia una de las pirámides de Egipto. Todavía el misterio queda. ¿De qué se tratará este conjunto de objetos que se acercaron? Oh my God, what on earth is going on? What's on? It's coming apart. What? Parachutes. Parachutes with what on them? Why? No! Are there people on them? I feel like they're actual... What the fuck? Oh my...
Y en otro ámbito, en Cali, Colombia, la imagen refleja precisamente las 3 de la tarde cuando una persona de apellido Rodríguez logró captar precisamente este objeto que avanza lentamente por lo que parece ser cerca a un río de manera tan baja que es perceptible a simple vista, pero lo suficiente como para ser grabado por una cámara casera. Es decir, no fue grabado por un celular, sino más bien por una cámara. La persona que estaba grabando, el señor Rodríguez, logró captar este momento cuando se encontraba filmando precisamente el paisaje que hay en ese entorno de lo que parecen ser frondosos árboles en medio de un río. El objeto en cuestión estuvo unos minutos ahí y luego desapareció como apareció, sin dejar ningún rastro, ningún tipo de sonido, ni nada que se detecte a simple vista. Bien, tenemos un invitado en esta noche para hablar de aquel tema, ¿cuándo nació Jesús? Y si es posible saber la fecha, el mes por lo menos, y quizás el año. Para lo cual hemos invitado también a una versión, a un punto de vista acerca del origen del Jesús actual o tal vez de otros avatares de Jesús o el mismo Jesús que vino en distintas oportunidades. Pero para mayores detalles vamos a hablar precisamente con un invitado al cual le doy la cordial bienvenida. Es Juan Choque de Alfa y Omega, conocedor del tema, investigador también, y que pues durante mucho tiempo ha estado hablando precisamente de un mundo de conspiraciones que en algunos casos son más que eso. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Ovidio, un gusto de poder estar en tu programa el día de hoy para tratar este tema bastante interesante y crucial para el mundo cristiano sobre todo, sí, porque hay un gran misterio que se ha tejido en torno a realmente cuándo fue la fecha de nacimiento de hace 2000 años, ¿no? Sin embargo, nosotros en Alfa y Omega, como tú comprenderás, tenemos una otra versión de la historia que realmente conocemos. En realidad, el Divino Maestro Cristo
ha venido en 3 ocasiones a este planeta. 3 ocasiones. En 3 ocasiones. En el primer lugar vino como Moisés, el mismo Moisés del Antiguo Testamento. Nace en Egipto, como tú sabes, rescatado de las aguas, ¿no? Por eso se llama Moisés. Entonces esa es la primera vez que él viene para hacer un cambio trascendental en la humanidad. Posteriormente logra su objetivo, su cometido de derribar al imperio faraónico y luego, después de este episodio, viene el segundo episodio, que sería la llegada de hace 2000 años en Belén del Divino Maestro, ¿no? Y también hace todo su cometido, su misión, y luego también vuelve a esta vez, en esta época, a nacer nuevamente y nos trae otra doctrina, otro conocimiento. Entonces, así como en el pasado vino con la versión del Evangelio el Éxodo, Levítico, los 5 libros que ha escrito Moisés, la siguiente venida viene trayéndonos el Evangelio, no el Nuevo Testamento que lo conocemos, y en esta última ocasión viene trayéndonos ya la tercera y última revelación para nuestra época. Hablar de la fecha, pues sobre todo la que más se discute, la fecha de hace 2000 años, ¿no? Los investigadores han dicho que esa fecha que conocemos en primer lugar no se adapta porque el año 0 no existió nunca, y más bien que se nació 6 años antes del año 0, ¿no? Estás hablando de que el año 0, lo que hablamos en anteriores programas, no existe como tal, sino que está mal contada la historia, ¿no? Claro que sí. Distintos estudios de esa época han llegado a la conclusión de que en sí ese momento fue mucho más antes, porque digamos, las fechas que gobernó Herodes, ¿sí? Digamos, y todos los hechos que están escritos en la historia no estarían coincidiendo con el año, porque él gobernó, digamos, 4 años más antes, entonces por lo tanto 2 años más antes se produjo Tu referencia es la matanza de niños que hubo, ¿no? Sí, claro que sí, por eso que hubo ese episodio, realmente hubo, y por lo tanto ellos han concluido de que esto realmente ocurrió 6 años antes, o 7 en algunos también coinciden, entre 6 o 7 años antes, y que por lo tanto nuestro calendario, que empieza desde el año 0, digamos, estaría, digamos, no coincidente en 7 años. Por lo tanto, estaríamos hablando de que la fecha actual tampoco está... Ya, sabiendo eso, tú dices que no hay una relación, no son coherentes los años que se cuenta del nacimiento de Jesús. Entonces, si no son coherentes estos años, ¿cuándo habría sido, o si hay alguna fecha del nacimiento de Jesús? El año es complicado, pero por lo menos la fecha se puede saber, el mes mínimamente. Sí, el año 6 antes de Cristo, ese sería el año. La fecha, por el investigador JJ Benítez, nos habla del 21 de agosto de ese año, ¿no? Del 21 de agosto. Perfecto. Entonces, y por lo tanto, mucha gente realmente celebra esa fecha. Hay algo que me parece curioso. Hablaste de que esta es la tercera venida de Jesús, o hay tres versiones en tal caso de Jesús en la historia de la humanidad. O sea que la historia que tenemos actual, esta de 2000 años, 2020 años, ¿es del Jesús más reciente o es que ha habido otro? ¿O cómo es la historia? Bueno, hace 2000 años es la segunda venida. La tercera, la que se ha producido hace muy pocos años, exactamente el año 1931, aquí en Sudamérica, concretamente en Chile, en Antofagasta, en la zona de Tocopilla, nace este ser, ¿no? Por tercera vez. A ver, un ratito. Estás hablando de que en Chile, en Tocopilla en tal caso, hubo el más reciente nacimiento del nuevo Jesús. Así es. Pero eso no contradice lo que dice la Biblia.
o todo es una confusión que nos están generando? No, lo que pasa es que, como te dije, el plan divino justamente consiste en mandar, digamos, o que venga la divinidad en cada momento de la historia de la tierra. Entonces, esto se ha producido en 3 ocasiones ya. Hablamos de Moisés en el primer instante, luego viene como Cristo hace 2000 años, y en este último tiempo, el año 1931, vuelve a venir por tercera vez. Entonces, además que eso también estaba ya escrito en la Biblia como que iba a volver, ¿no? Aquí en, Claro, en esta época, ¿no? Algo que encuentro de curioso es que en todas las veces que ha venido Jesús, o que se dice que ha venido un personaje así, siempre el Dios de aquel momento dice que va a volver. El nuevo Jesús también, o el Jesús bíblico también habla de que va a volver, pero y si la fecha de nacimiento no coincide, entonces, ¿cómo podemos asegurar que este nuevo que tú aseguras que ya nació en Tocopilla es el verdadero Jesús, pero no tiene ninguna relación con la Biblia? ¿O sí? Sí, tiene mucha relación porque él prometió volver, ¿no? Claro. Y claro, en la Biblia habla de la segunda venida. Sí. Pero, como te comentaba, nosotros hemos recibido una revelación en donde realmente ahí nos explica que sería la tercera vez que está viniendo aquí. Y por lo tanto, la misión para esta época es distinta a la anterior. Ya no viene a predicar, ya no viene a estar en las sinagogas, etcétera, ¿no? Sino esta vez viene a juzgar, a recoger el fruto, la cosecha. Pero ahora tengo el problema. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? Bueno, esta nueva versión que cuentas, ¿cuándo nació? Ya, el 26 de noviembre de 1931 nace, por lo tanto nosotros también hemos celebrado ya el 26 de noviembre la Navidad. Sí, me comentaste del 26 de noviembre. Entonces, para ustedes, para el grupo en el cual tú estás, el 26 de noviembre sería la fecha en cuestión del nacimiento del nuevo Jesús, tendría que ser el término, ¿no? De la última venida. Ya, entonces el antiguo Jesús, el bíblico por lo menos, si tú dices que no habría nacido un 25 y habría nacido más bien un 21, como también lo señala JJ Benítez, la pregunta más lógica, ¿cuál es el verdadero o ambos son el verdadero? Justamente. No me cuadra mucho. Existe a nivel universal lo que se llama la ley de la encarnación, la reencarnación y la resurrección. Entonces, Cristo, cumpliendo una ley de la reencarnación, es que justamente vuelve a tomar cuerpo, ¿no? Hace 2000 años, y luego ahora, en esta época, también ha vuelto a tomar cuerpo para... O sea, los dos son verdaderos. Obvio, es un solo espíritu, solamente que viene en distintas épocas, ¿no? Ya. ¿Cómo se puede probar que es el nuevo Jesús en la versión que ustedes tienen? Bueno, por el fruto se conoce el árbol. Cuando uno ve el contenido de este mensaje que trae el Divino Maestro en esta última época, uno se va a dar cuenta que ¿quién más puede hablar de arriba sino aquel que viene de arriba? Y al ver el contenido de estos rollos, está hablando de una ciencia divina que es incomparable, no se puede comparar con una ciencia humana. Además, toda esta revelación que te explica el origen de las cosas, el origen de las células, el origen del cerebro, etcétera, ¿quién lo puede hacer si no es aquel el que le ha creado esto? Entonces, por lo tanto, ahí la calidad del mensaje uno puede definir de quién es, de dónde viene. Ya, entonces, si este es el nuevo Jesús y la fecha de ustedes, digamos, Navidad, no sé si el término correcto, pero sí, sería lo más cercano, claro. Navidad, entonces, 26 de noviembre es la fecha en cuestión. ¿Cómo puedes demostrar a la gente que él es el verdadero Jesús? Es decir, ¿hay alguna seña en particular que él tiene? ¿Por qué no se deja ver o es que no es la intención? Mira, hay una conspiración, como hablando de conspiraciones a nivel mundial. Es decir, así como en el pasado Herodes mandó matar a todos los niños, 16 niños murieron según, ¿no? Y empezó, ¿por qué? Porque sabían que venía un gran liberador de ese pueblo, entonces querían matarlo, pero no pudieron. Entonces en esta época también los medios de comunicación, todos están coludidos para ocultar esta información, no han liberado, porque si ha nacido Cristo en esta época,
¿Por qué no lo sabemos todos? ¿Por qué? Porque hay una conspiración. Están justamente ocultando esta gran verdad a la humanidad. Pero va a salir, la verdad va a salir a la luz. Nosotros ya lo venimos diciendo hace 40 años que venimos difundiendo esto, entonces ya la gente lo va a saber. Entonces, simplemente es cuestión del tiempo nada más. Las cosas se están dando cada vez más. Estamos a punto de entrar a un gran reseteo, como se está hablando, y las cosas se están poniendo cada vez más fuertes. Más tensas. Por lo tanto, Cristo ya está en la tierra, no hay que temer. Estamos aquí para recibirlo y alimentarnos de su mensaje. Bien, entonces vamos concluyendo. Jesús no habría nacido en 25, eso queda claro, por lo menos para ustedes queda claro, 25. Entonces, para ustedes ya ha aparecido, pero un 26 de noviembre, una fecha distinta. Entonces, para ustedes el 25 pasa desapercibido. Sí, ya es como una fecha más, ¿no? Bueno, gracias Juan, te agradezco por la visita, de verdad, muy ilustrativo. Nos sorprendiste con una historia totalmente atípica a lo que conocíamos. Te agradezco, Juan. Bueno, a ti más que todo, Ovidio, por interesarte en todas estas cosas y a tu disposición cuando quieras para ampliar este conocimiento nuevo. Perfecto. Bueno, ahora tenemos todavía la figura más complicada. Un nuevo Jesús, 26 de noviembre, por lo menos es lo que nos indica Juan Choque de Alfa y Omega. El creer o no depende de cada uno de ustedes. Aguárdenos, por favor, esto todavía se pone más interesante. Bueno, primeramente, eso del 25 de diciembre se ha colocado como, porque otras personas, otros dioses, por ejemplo, Mitra, el 25 porque tiene una connotación solar, pero en el Nuevo Testamento nunca aparece que Jesús naciera el 25, no hay fecha para él, o sea que esto es algo que se ha añadido después. Pero bueno, o sea que si nos planteamos ahora ya directamente la historicidad de Jesús, pues bueno, hay que hacerlo de una forma bien ordenada. Estamos hablando, yo soy especialista del Nuevo Testamento y por lo tanto lo primero que hay que decir es que hablo del texto, o sea, de los textos que están en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, los Evangelios y luego las cartas de San Pablo, el Apocalipsis, etc. Pero bien, vayamos consultando lo que es el libro ese del Nuevo Testamento. ¿Qué vemos? Primeramente hemos de hablar de cuándo se escribió el Nuevo Testamento, o sea, entramos de lleno en la cronología, porque claro, hemos de situar esos escritos en un contexto de espacio y de tiempo. Pues bueno, lo que sabemos primeramente es que el papiro inicial que nosotros conocemos es del Evangelio de San Juan, el capítulo 18, que es un trocito de papel de 2 centímetros cuadrados. Y ese trocito es, según los expertos, se data en los años 120, 125, etcétera. O sea que, y esto es muy importante porque es el primer documento cristiano. Claro, vamos a ver, una cosa es que se explique cuando leemos el Evangelio que Jesús, nació, porque se cambió el calendario, en el año 0, muy bien. Pero partiendo de eso, de esa, digamos, planificación, pues entonces en el año 120 encontramos un papiro del Evangelio de San Juan. Pero claro, es lo primero que encontramos. Esto es muy serio porque no hemos encontrado ningún rasgo de nada sobre lo que podríamos decir comunidades cristianas. O sea que no tenemos ningún testimonio. El primer testimonio es ya muy tardío y entonces, contando hacia atrás, pues entonces sí que los expertos dicen, bueno, pues como es verdad que el Evangelio, por lo que se ha encontrado después, que el Evangelio de San Juan está muy trabajado, etcétera, entonces se llega a la conclusión de que los otros evangelios
pues sí que fueron anteriores, pero todos están de acuerdo en que los escritos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, fueron escritos después de la destrucción del Templo de Jerusalén, o sea, del año 70, más tarde. Pero si, como se ha estudiado ahora recientemente, la estructura de los Evangelios, pues se constata que los Evangelios están escritos en simetrías internas. ¿Saben lo que significa escribir algo con simetrías internas? Pues significa, pues eso, que A', B, B', etcétera. O sea que lo que se lee al principio del Evangelio, luego lo leemos al final. Y es un trabajo, pues, de expertos. Imagínense ustedes que alguien nos dijera que el Quijote, por ejemplo, está escrito con simetrías internas. Es un trabajo fabuloso. Esto solamente se puede hacer por especialistas y, por lo tanto, no se puede escribir el Evangelio como si fuera una carta, sino que está trabajada muy, muy, muy bien. Por lo tanto, el que hace el Evangelio tiene que ser una persona experta. Ya dejemos de lado, pues, si alguien ha pensado que podría ser, pues, alguien de esos pescadores o de esos apóstoles, etcétera, sino que se trata de algo muy, muy, muy trabajado. Bien, vamos a entrar en más polémica todavía. Resulta que hay un pastor en Colombia de nombre Raúl Sánchez. Él tiene más que un dato curioso y todavía alarmante, porque según él, el nuevo nacimiento que se había puesto en los últimos días, precisamente en el Vaticano, no tiene sentido. Vamos a ver la nota. Nos importa muy poco el contexto en que fueron construidas, nos importa muy poco el contexto, por qué las hicieron de esa manera, nos importa muy poco. ¿Por qué? Porque al otro lo que nos importa es que eso no es un Belén, que eso no nos evoca el nacimiento del Mesías, que eso no nos invita a la piedad. Y la Iglesia, dentro de su arte pictórico, escultórico, ¿no?, de escultura, nos representa tantas cosas sobre la historia sagrada, sobre los santos, sobre los ángeles, sobre la misma presencia de Cristo Jesús, sobre la Eucaristía. Todas esas imágenes, esas esculturas, todo ese arte tan maravilloso siempre nos evoca, nos remite a algo importante, nos remite a mirar nuestra espiritualidad, nuestra fe. Pues cuando yo veo este tipo de cosas, yo digo, ¿qué intención tuvieron aquellas personas que llevaron ese nacimiento entre grandotas comillas y los pusieron ahí? Creo que aquí uno tiene que plantearse algo muy serio. Perdón, pero esto lo tengo que decir. Créame que las personas que llevaron ese nacimiento entre grandes, super grandes comillas, ese Belén entre grandes y super grandes comillas, tuvieron una intención. Menos la de fomentar la piedad, la de fomentar e inspirar la fe, la de rememorar o reconstruir un episodio importante de la historia de nuestra vida cristiana, nada de eso. Sí. Vaya, una serie de informaciones que ojalá que a usted le estén orientando un poco, o por lo menos le estén abriendo un poco más la visión sobre lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero bueno, siguiendo con este ritmo, el pastor, el padre Raúl Sánchez, le reitero, de Colombia, también pues hizo una crítica dura en los últimos días, refiriéndose a que hay un astronauta en el nacimiento. ¿No lo cree? Vea la nota.
El pesebre del Vaticano provoca desconcierto con las figuras de un astronauta y un soldado metálico que parece más bien un guerrero muy antiguo. El pesebre que desde el pasado viernes puede visitarse en la Plaza de San Pedro del Vaticano, de corte postmoderno y compuesto por figuras de cerámica de varios colores de tamaño superior al natural, ha provocado cierto desconcierto al incluir el modelo de una especie de astronauta y otra especie de soldado metálico. Las figuras principales del Belén, es decir, las imágenes de María, José, el ángel y los Reyes Magos, así como los animales del pesebre, el buey y la mula, están presentadas al estilo clásico y son identificables. La inauguración del pesebre, realizada en 1965 por el Instituto Artístico F.A. Group de Castelli en la región italiana de los Abruzos, ha tenido lugar en las últimas horas. Todos los años el Papa suele visitar el pesebre de la Plaza de San Pedro el 31 de diciembre después de celebrar las vísperas y el Te Deum en acción de gracias por el año que termina. No es la primera vez que un pesebre levanta polémica. El año pasado, Barcelona estrenó un Belén no exento de polémica. Un astronauta. Mire usted eso. Eso que tiene que ver con la Navidad. Nos importa muy poquito lo que nos vaya a decir el artista o el que llevó esas imágenes y las organizó y las dispuso de tal manera para decir, mire, este es San José, esta es la Virgen María, esto que usted ve aquí como un astronauta, no es que sea un astronauta, sino que el autor quiso en su momento, Norbert, y entonces nosotros creemos que es importante que la gente hoy en día que empiece a mirar y que ese astronauta nos remite de alguna manera a la estrella de Belén, los astros, entonces, y no nos enredemos y no embadurnemos más de sombras lo que es tan claro para la fe del creyente. Vaya, entonces queda claro, ese astronauta no está ahí porque sí, es un astronauta en honor a la década de los 60 cuando el hombre había llegado a la luna y por eso se colocó según la versión oficial, juzgue usted. Pero bueno, vamos a la siguiente nota. Aquí ratificamos lo que decía Juan Choque de Alfa y Omega. JJ Benítez de manera concisa dice que Jesús no nació el 25 de diciembre, un grueso error. Jesús de Nazaret tampoco nació en diciembre. En esta ocasión, el invento procede del siglo IV o quizá del V. Cuando se investigan las condiciones meteorológicas de Belén, salta a la vista que entre noviembre y marzo resultan tan crudas que ningún pastor se arriesga a conducir sus rebaños por las colinas próximas. Las temperaturas pueden descender hasta 5 y 10 grados bajo cero. Pero hay más. En aquel tiempo, cuando José y María viajaron hasta Belén, este tipo de desplazamientos, a pie o con animales, se desarrollaba siempre en época seca, jamás en temporada de lluvias. José y María, por tanto, tuvieron que llegar a Belén entre mayo y octubre. El personaje de Jesús está hecho pero muy trabajado y está hecho con la flor y nata del pensamiento egipcio. Por lo tanto, hacer un personaje que es que es hijo de Dios, que muere, que resucita y que hace milagros y que está cerca de las personas, pues todo esto la figura en sí es entrañable y por lo tanto es normal. Ya pensemos en aquello de Dostoyevsky que decía, si se me presenta el problema de escoger entre la verdad y Jesús, yo escojo a Jesús,
pero esto es normal. Esto ya entraríamos entonces en explicar el aspecto psicológico de la persona humana, que la persona humana necesita de mitos, vivimos de mitos, y no nos preguntamos si es realidad la persona. Una persona va a ver una película y cuántas personas se han enamorado o han salido del cine llorando, aunque saben perfectísimamente bien que es una película y que no es de verdad, pero la persona humana está hecha de una manera en que los sentimientos nos invaden y nos trabajan por dentro. Por lo tanto, el que una persona se fije y quede impresionada o quede, bueno, pues embelesada, pues estupendo, si vivimos de eso. El mito significa palabra, y nuestro cerebro funciona con palabras, y por lo tanto, pues no hay nada que decir. Ahora, nosotros, evidentemente que aquí lo que hacemos es cómo se construyó el Evangelio, y si fue a base de un personaje realmente real, o bien no. Pues entonces es lo que estamos hoy hablando. Pues yo afirmo que sí, bueno, hay tantas cosas que hablar, pero en fin, podemos decir que sí. Hay algunas personas que dicen que Jesús, pues sabemos muy poco, pero que existió realmente. Pero claro, el problema es saber qué es. A ver, muy bien, Jesús ha existido, y ese personaje que ha existido, ¿qué es lo que ha dicho, lo que ha hecho, etcétera, etcétera? Pero claro, como no tenemos ninguna base de lo que ha dicho y lo que ha hecho y lo que es, o sea, desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista psicológico, etcétera, pues entonces, claro, a ver, ese Jesús que sí ha existido, ¿qué ha dicho? Pues ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mal vamos. Esto es de la diosa Maat. O sea, a ver, otra vez, dígame algo que ha hecho Jesús, que ha dicho Jesús. Pero claro, entonces lo que ha dicho y hecho no tenemos salida. Pero bueno, miren, hay ahora aprovecho la ocasión para decir algo que es muy importante, de algún profesor que dice eso. Dice, efectivamente, el Nuevo Testamento es, en todas sus páginas, son páginas de propaganda. Es normal. Si se habla de un personaje y si se escribe algo sobre una nueva religión, pues es normal que se escriba como propaganda. En la reciente semana, la portada de la revista The Economist tuvo también un personaje en particular. Coincidiendo con lo que ocurrió en el Vaticano, también presentó lo que parece ser una astronauta con un atuendo muy particular y muy llamativo. Nos referimos precisamente a lo que estamos viendo en pantallas. Se trata de lo que parece ser un ser con un traje espacial, pero eso solamente es un parecido. Es algo comparado, pero en realidad no es así, y se van a dar cuenta en lo que analicemos que esto no coincide con lo que estamos viendo a simple vista, sino más bien es otra cosa. Parece ser un traje de bioseguridad al máximo nivel. Nos referimos precisamente a la simbología que tiene en particular en todo su atuendo y en su casco, sin dejar de lado el fondo que aparece con algo similar a Marte, pero créame, no tiene nada que ver con el planeta rojo. Analicemos.
Vamos empezando por el brazo derecho. El brazo derecho tiene un pequeño personaje, un diminuto personaje que está precisamente donde está el sol, en el brazo. Ahí aparece un pequeño mosquito, como indicando que también deberíamos protegernos de este, debido a que hace un par de semanas atrás se confirmaba lo que ya habíamos anticipado en nuestras redes sociales, la presencia de un mosquito modificado genéticamente para deshacerse de la malaria. Al menos esa es la versión oficial que nos han contado las autoridades en Estados Unidos. También tenemos un conocido código QR, pero desarmado, es decir, no se puede ver claramente a qué tipo de código se refiere o qué trata de decir este código para interpretarlo. Al lado del código observamos un rostro con ojos, una nariz y lo que parece ser una boca, una forma bastante curiosa y extraña de este ser que aparece en el brazo de lo que parece ser, reitero, un astronauta. Este ser estaría mirando la mano de este personaje, donde parece tener un huevo o una roca de una forma muy extraña. Siguiendo con esto, revisamos ahora el casco. Tiene un casco de protección, estimamos como la más alta. En el reflejo del casco observamos a 3 jóvenes que tienen una apariencia normal, no tienen ningún tipo de protección, como si se estuvieran descuidando, relajando ante lo que podría venir. Y arriba del casco tenemos un reflejo del sol que parece venir del fondo, un sol muy intenso o algo muy intenso que ocurre en el cielo. Si es el sol, es algo muy fuerte que está golpeando precisamente toda la espalda y se forma una suerte de halo de luz sobre el borde de este personaje. Encontramos lo que podría ser un birret. Este birret puede significar que precisamente todos los estudiantes, los que han salido en el 2020 o han egresado en el 2020, tuvieron que utilizar trajes de bioseguridad y salir de esa forma graduados. No tuvieron de otra opción. Observamos también el fondo. El fondo no tiene coincidencia con lo que podría ser Marte, ya que este fondo tiene plantaciones, tiene árboles por todo lado y tiene una vegetación frondosa en algunas regiones, lo que indica que no sería Marte, sino más bien sería la Tierra, tal vez azotada por algún tipo de enfermedad o bien azotada por un efecto lumínico o algo que ocurre en el cielo. A eso se debería el traje muy particular y extraño que tiene este personaje. Otro detalle más curioso todavía es esta roca que parece ser el centro de atención y coincide plenamente con la roca o el regalo que pretende hacer el astronauta del Vaticano, que está puesto precisamente desde el 11 de diciembre de este año. Es decir, ambas agendas parecen hablar de un mismo personaje, aparentemente. ¿Por qué el Vaticano coloca de figura central a un astronauta?
y al mismo tiempo la revista The Economist nos presenta a este personaje? Juzguen ustedes. Yo estoy esperando que alguien me dé un trozo del Evangelio que pueda decir, pues mira, esto no está en ningún texto egipcio. Estaba comentando precisamente algo muy importante, que es que se considera esa frase de Jesús: si antes os dije que podíais venir tranquilamente por el mundo sin nada en los bolsillos, pues ahora vended vuestro manto y comprad una espada. Porque esta situación se ve en Getsemaní y muy bien, pues esto que podía parecer a algunos de que es un rasgo histórico de Jesús,
pues yo digo que es totalmente falso, ya que es palabra por palabra de ese, digamos, papiro, de ese cuento, también es un cuento o una historia egipcia, que es una lucha entre dos reyes egipcios que Bien, como siempre, el creer o no, reitero, depende de cada uno de ustedes. Juzguen ustedes para que tengan una visión completa de lo que estamos viviendo en estos días. ¿Nació o no Jesús el 25 de diciembre? El hecho está de que hay pruebas de que contradicen esta versión oficial. Bueno, cada uno decidirá. Vámonos ya con esta nota final, o lo que vendría a ser nuestro avance para el próximo programa. Atentos, esto es muy breve, pero créame, es sustancioso. Los monolitos de hierro, ¿sabe para qué es? Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya en la parte final agradecerle por su sintonía. No se olvide, AM va lunes, miércoles y viernes de 22 a 23 horas y el reprise los martes y jueves en el mismo horario a través del canal App TV. Conmigo ha sido un gusto y como siempre, miren al cielo porque siempre hay algo más.